Santiago Fernández de Celaya nació en Málaga, creció en Venezuela y estudió en Inglaterra. Dirige desde hace 20 años la editorial Turner, que publica algunos de los libros más bellos y también profundos que se producen en Hispanoamérica. El arte, la filosofía, la ciencia, la política y la historia son parte de las principales temáticas que este sello aborda. De todo ello nos habla el propio Santiago Fernández en la sede de Turner en México. Muchas gracias, Santiago, por concedernos este espacio. Ariel, un gusto, por supuesto. Encantado. Cuéntanos, en primer lugar, cómo surge Turner, cuál dirías tú que es su concepto central como editorial. Bien, Turner nace no como una editorial, sino como una librería, hace casi 50 años, en Madrid, en el centro, y nace como una librería especializada en el mundo anglosajón. Lo que vendía eran libros en inglés y su segundo negocio era la venta de libros prohibidos por la censura de Franco. Eso es. Eso es como nace como librería. Inmediatamente empieza a editar y editando libros, mucho libro taurino, mucho libro de poesía también, y luego se adentró en una novela española muy costumbrista y poco a poco fue cubriendo y abarcando una cantidad de distintas actividades muy importantes, como puede ser el libro de artista, el libro de arte, monografías de arte, todo lo que son nuestras colecciones de ensayo. Claro, el ensayo como pieza fundamental. Absolutamente fundamental de la casa. La parte histórica. Totalmente, la parte de divulgación científica también, estudios culturales, alguna que otra biografía también. Y ese es nuestro mundo, el mundo de la historia, de la ciencia. Eso es. Del arte. De la música muy especialmente. Bueno, pues ahora es un sello muy reconocido, ha recibido diversos galardones. ¿De cuál te sientes más orgulloso? Yo creo que el más orgulloso, y no es por pecar de nacionalismos, es el Premio Nacional a la Labor Editorial que nos concedió el Ministerio de Cultura español hace 4 años, creo que fue en la edición del 2013. Pero hay muchos otros premios también maravillosos y estupendos. No, por supuesto. Ahora, en este contexto donde el libro digital se supone que va ganando terreno, Turner, ¿qué hace al respecto? A ver, la historia buena o la positiva o la que queda de alguna forma es todo lo que hemos publicado en las colecciones de ensayo como libro electrónico, un libro electrónico absolutamente estándar para la industria y que sale en paralelo a la edición impresa. Yo creo que eso ha sido un acierto y funciona. Como porcentaje de ventas, el libro digital, el libro electrónico frente al libro en papel sigue siendo pequeño, en el entorno del 4, 5, 6%. ¿Qué es el registro de casi las más importantes editoriales? O bueno, va marcando un poco lo va mismo, marcando, ¿no? Yo creo que las pautas, la tendencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego, al final, hicimos amagos e intentos de ver otras posibilidades en el ámbito digital del libro enriquecido, por ejemplo, o distintas cosas en ese sentido, y al final no hemos sabido capitalizar en ello, es muy, muy complicado, ¿no? Pero, sin embargo, hay alrededor de un 20-30% de los libros que vende Turner, las vende a través de librería electrónica, no libro electrónico, sino libro en papel. Eso es. Y cuéntanos, la labor de un editor en estos tiempos, ¿qué retos tiene en tu perspectiva? ¿Cuáles serían los principales obstáculos para seguir haciendo o hacer lo que hacía un editor, digamos, no sé si decirlo tradicional, pero sí profesional, sí completo? A ver, yo creo que la competencia es brutal. Yo no sé si realmente es más competencia ahora que hace 20, 30 años, sinceramente no lo sé. Sí es verdad que el espacio de exposición en librerías o de metros lineales de libreros hay probablemente los mismos que hace 20 años, quizá incluso menos. Sí.
por lo tanto el universo es finito de la exposición de tus libros, ¿no? Entonces, uno de los retos es en cuanto al modelo de negocio de ver cómo maximizas los ingresos frente a unos gastos muy, muy elevados que son los de la industria. El proceso de hacer un libro bien hecho es caro y el retorno es incierto porque al final no deja de ser una apuesta lo que haces en la librería, ¿no? Y yo creo que la competencia ahora es muy, muy importante, aunque sin embargo el problema es la permanencia del libro en la mesa de exposición de novedades, ¿no? Aunque bueno, ustedes han apostado por la calidad y eso justamente pues es uno de los mayores reconocimientos que tienen. ¿Qué es lo que están haciendo ahora o qué han estado haciendo recientemente, Santiago? Pues vamos a ver, diferencia de cosas, de distintos sectores donde estamos presentes. En el libro de arte va a aparecer próximamente un libro de Ribelino, un artista mexicano de primera fila, un libro muy interesante que da yo creo que una versión muy impresionante de lo que es hoy una cosa que es una ciencia antigua en el ámbito del arte, que es el relieve fundamentalmente, y a su vez de lo que Ribelino es más conocido, que es todo lo que son las instalaciones públicas, ¿no? En el ámbito de ensayo vamos a sacar ahora un libro fascinante que se llama Hotel Abismo, que es una biografía coral de las 7 personas que compusieron la Escuela de Frankfurt, de lo que sería hoy pues la base filosófica de mucha parte de la izquierda, muy relacionado con mayo del 68, ¿Cómo no? Cosa que es también muy oportuno, ¿no? Claro. Y de ahí pasamos a lo que es historia y el pensamiento, pasamos a un libro de arquitectura de un autor mexicano, Lorenzo Rocha Cito. ¿Cómo no? Colaborador de Milenio. Colaborador de Milenio, además. Un libro que se titula Arquitectura Crítica y realmente lo que hace es desmenuzar de una forma muy personal lo que es la arquitectura crítica en el sentido de la vivienda social, de lo que es el instrumento del edificio como espacio que acoge de alguna forma la vivienda social como una de las obligaciones por parte del Estado y ese tipo de cosas y los condicionantes a los que se tiene que acometer un arquitecto, ¿no? Esos son pues 2 de las novedades en el ámbito del ensayo de las colecciones de Noema y una parte del libro de arte, ¿no? Eso como un componente de todo lo que hacemos, Claro. ¿no? Donde también hay mucha cosa relacionada con el ámbito de la música, tanto música clásica a clásica contemporánea, donde hemos publicado una biografía de Verdi recientemente, o los que van a reaparecer próximamente, que son 2 historias maravillosas, una del jazz, la historia del jazz, y blues, ambos 2 de Ted Gioia. Sí. ¿No? Que esos aparecerán en reediciones muy próximamente. Claro. Parece redundante decir que una editorial se dedica a las ideas o al pensamiento, pero en el caso de Turner creo que queda, yo creo que de relieve, en el sentido de que sus temas, sus autores son profundos, dicen algo y en serio. Sí. Yo creo que lo que intentamos es estimular la actividad cerebral. Es decir, lo que nos gusta es, no sé si las ideas o el pensamiento, muchas veces son palabras que de alguna forma tienen tal significado, tal peso, ¿no? Pero esto lo que es estimular la mente, pensar, abrir campos nuevos, abrir ventanas de alguna forma hacia lo que mueve el ser humano, que es la curiosidad, ¿no? Es decir, que eso justamente te sea lo que te alimente, ¿no? La curiosidad, la curiosidad por saber. Y entonces abrimos temas desde una biografía de Nikola Tesla, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, o una biografía del agua, por ejemplo, de Philip Ball, hasta un libro de lo que sería el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que se llama 1914, ¿no? De Margaret Libros Macmillan. muy disfrutables. Bueno, sí. Ustedes tienen una historia de las causas de la guerra, de Donald Kagan, por ejemplo. Grandes clásicos fantásticos. De la historia militar, que pues ninguna otra editorial trabaja esos temas con tal profesionalismo. Me parece que los autores anglosajones que se han dedicado a estos temas deben estar muy contentos de que ustedes los hayan llevado a Hispanoamérica. Sí, totalmente.
absolutamente. Y además son de una fidelidad tremenda. La verdad es que los autores y desde grandes personas consagradas que incluso ya han fallecido, como John Keegan, que es uno de los grandes historiadores del mundo de la guerra, y hay un inciso y un recuerdo hacia dos personas que jugaron un papel esencial en determinar las líneas editoriales de Turner, que fue el fundador de la editorial, Manuel Arroyo Stephens, y Juan García de Oteiza, que ambos dos empezaron con el Fondo de Cultura Económica cuando estaba Gonzalo Celorio a cargo y Hernán Lara, y configuraron entre los cuatro la colección Noema, y luego un poco más tarde Juan empezó con la colección de Armas y Letras, que es donde están esos fuertes, ¿no? Luego ya se volcó todo hacia Noema por una cuestión de identidad. Sí, cómo no. Ustedes, a colación precisamente de la Primera Guerra Mundial, también tienen a esta autora... Margaret Macmillan, genial. Absolutamente fantástica. Ahora que este año estamos por conmemorar el fin. Exactamente. Ella justamente el libro anterior a 1914 realmente era sobre el Tratado de Versalles, o sea, que era en 1918, ¿no? O sea, que realmente ahí se trabajó en contra, ¿no? Empezó con el armisticio y luego con el principio de la guerra. Con ella hemos publicado ahora las personas de la historia, que es un recuento también histórico maravilloso sobre las características o condiciones de que alguien pase a la historia, lo cual es infinito, ¿no? Puedes pasar a la historia por bueno, malo, feo, guapo, lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Y próximamente, aunque se ha retrasado un poco en la entrega, está haciendo una gran biografía coral sobre los tres líderes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso esperemos que para el 2019 lo podamos publicar. Mira, pues nos esperan, como siempre, muchas sorpresas, todas felizmente densas, diría yo, felizmente divulgativas, ¿no? A mí la palabra de divulgación me gusta. Muy bien. En español quizá tenga una connotación un poco negativa, pero sí lo que es... Nos gusta compartir historias, eso es lo que sabemos contar y hacer, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora justamente para México vamos a empezar a publicar una extensión de Noema, de nuestra colección de ensayo, de autores mexicanos y para un público mayormente mexicano. Daniel Kerner va a hacer vamos a publicar el mes que viene un libro que se llama Aplausos en relación a... Es realmente un recuento de lo que ha sido el sexenio de Peña Nieto. Mira, buenas noticias también en ese terreno, la aproximación a los autores mexicanos. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Santiago, y les deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos. Ariel, muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Mil gracias por contar conmigo. Gracias.